Romanos capítulo 12, verso 1, por favor. Romanos 12, 1 es el texto con el cual vamos a iniciar el día de hoy. Una palabra que tiene que ver mucho con los tiempos que nos han tocado vivir. Romanos 12, 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Voy a dar lectura nuevamente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El texto nos habla en un contexto en el cual tenemos que entender la vida cristiana, y en esa vida cristiana es donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos viene a decir cuál es la manera correcta de andar de un cristiano, cuál es esa manera adecuada, agradable a Dios. El apóstol habla que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo. O sea, eso quiere decir que el sacrificio no va a ser después de la muerte, sino va a ser aquí, mientras estamos viviendo, así como estamos en esta tierra, en esta vida, día a día. En ese momento, mientras tengamos aliento de vida, nuestro sacrificio debe estar continuo delante de Dios. ¿De qué forma? Santa, de esa forma santa, agradable a Dios. Dice que es un culto racional. Y ahí quiero que pongamos nuestra atención. Es un culto racional, dice la palabra de Dios. No dice emocional, porque cuando nosotros hablamos de emociones, normalmente la razón queda hecha a un lado. Pero cuando hablamos de un culto racional, estamos hablando de algo que tiene que ver con nuestra comprensión, con la información que entra a nuestra cabeza, y por lo tanto podemos nosotros entender y podemos aplicar y decidir. Muy contrario a lo que se hace cuando es algo emocional, que tiene que ver solamente con emociones, con sentimientos y sensaciones. Curiosamente, el día de hoy el culto a Dios se asocia mucho con lo emotivo. Tú puedes ver a mucha gente que dicen: Dios estuvo presente. Y dicen: bueno que Dios estuvo presente. ¿Cómo te diste cuenta? Es que sentí muy bonito, es que tuve una experiencia, es que sentí la emoción de la alabanza, la predicación nos conmovió a todos, nos hizo llorar, etcétera, etcétera. Y en otras ocasiones pueden decir: es que Dios no estuvo presente hoy. ¿Cómo te diste cuenta que Dios no estuvo presente? Podemos nosotros preguntar. Y la respuesta más o menos es que no se sintió la presencia de Dios, es que no estuvo tan emotivo como en otros momentos, etcétera, etcétera. Entonces el culto termina asociado con los sentimientos y no a la razón. Y bueno, el apóstol Pablo hace un llamado que el culto debe ser racional, o sea, debe ser algo que entendamos, que comprendamos, no que sintamos o que nos emocione. La idea es confirmada con el verso 2, donde dice: no os conforméis a este siglo. ¿Qué idea nos trae a la memoria esta expresión? No conformarse a este siglo. Conformarse es la misma idea que nosotros practicamos en la escuela cuando tomamos un pedazo de plastilina y la pegamos en el águila de una moneda. ¿Qué sucede con la plastilina cuando la despegamos? La plastilina ha adquirido la forma de la moneda. Eso es conformarse, o sea, tomar la forma. Para tomar la forma requiere una presión, requiere que puedas estar tú presionando la plastilina con la moneda. Dice: no tomes la forma de este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ahí nuevamente vuelve a mencionar el entendimiento, la comprensión. ¿Para qué? Para que tú compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, cuando hay una comprensión de los mandamientos y de los lineamientos de Dios, vas tú a llevarlo a la práctica, y esa práctica va a traer como resultado que tú seas bendecido por Dios, y tú mismo en carne propia vas a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. O sea, Dios no te ha pedido cosas para solamente limitar tu vida, o para que tú pierdas diversión, o para que tú pierdas ciertas atracciones que quisieras probar, y Dios quiere hacer de tu vida un mundo de puras reglas de no, y no, sino más bien a la postre vas a entender que la buena voluntad de Dios fue la mejor elección, fue lo mejor que Dios te pudo haber dicho, la mejor opción que pudiste haber tomado, y que fuera de esa buena voluntad de Dios no hay nada más excelente, no hay nada
nada mejor, es inmejorable, es perfecta. No solamente es bueno, sino dice la palabra de Dios que es agradable. Agradable es algo que va a deleitar a quien lo experimenta, es algo que va a llevarnos a una felicidad, a entender cuál es esa vida que va a cosechar frutos de justicia. Vamos a pedirle a Dios que nos hable en esta tarde. Yo quiero hablarte el día de hoy de un tema muy importante, del noviazgo y del desposorio. Está dirigida esta enseñanza para jóvenes y quiero que le pidamos a Dios que Él sea el que nos hable y nos ayude a entender, no a sentir, porque la palabra de Dios no es para sentir, no es para que nos movamos en los sentimientos o que el día de hoy alguien esté emocionado y se ponga a llorar y cosas así. Ese no es el objetivo de Dios. Las emociones pueden venir después de la comprensión. Cuando entiendes cosas, tus emociones van después siguiendo esa comprensión, pero no es correcto regirse por los sentimientos y emociones, son muy traicioneros. Pero vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entendamos, tanto padres como jóvenes e incluso adolescentes, que puedan entender cuál es esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús queremos pedirte tu gracia, Señor. Dios, es un tema, Señor, un tema muy controvertido, es un tema difícil en ocasiones, Señor, por la presión, Señor, social que nos asedia y nos agobia, Señor, todo el tiempo. Dios, he aquí, Señor, muchos jóvenes. He aquí, Señor, Padre, adolescentes. He aquí, Señor, padres de familia que tienen hijos, Señor. Padre, yo te pido que esta palabra pueda, Señor, traspasar el corazón y pueda, Señor, instruir, Señor, y pueda abrir los ojos, Señor, y puedan entender cuál es tu buena voluntad tuya, cuál es la buena voluntad tuya, agradable y perfecta, Señor. Dios, haz que brille el día de hoy, Señor, la bendición que viene al seguir tus mandamientos, Señor. Haz que brille el día de hoy, Señor, Padre, porque es una buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, Señor. Da la gracia, Señor, para poder trazarlo, para que podamos entender, Señor, para que podamos hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, Señor. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Como te mencionaba hace un momento, la palabra de Dios nos habla acerca de cómo debemos conducir nuestra vida. Aquí quiero detenerme un poquito y primeramente señalar que la palabra de Dios, siempre que hace referencia a la búsqueda de Dios, hace referencia también a la razón. Y eso es muy importante porque en nuestra sociedad las emociones y los sentimientos han adquirido una preponderancia tal que la gente termina olvidándose de la razón y la gente termina haciendo caso más a las emociones, más a lo que siente, más a lo que percibe con sus sentidos, que a lo que comprende. Nuestra sociedad es muy hedonista, está persiguiendo mucho el placer, está persiguiendo por otro lado la comodidad, y cada vez las cosas que vienen a revolucionar nuestra vida diaria, muchas de ellas están encaminadas a hacernos más fácil la vida o a buscar beneficios cada vez mayores. Cuando nosotros vemos esa manera de pensar, podemos observar cómo empieza a permear en cada decisión que empezamos a tomar. El día de hoy podemos ver que hay poca gente que esté buscando seguir a Cristo. ¿Por qué? Verdaderamente seguir a Cristo. No estamos hablando de un evangelio barato, no estamos hablando de un evangelio donde te dicen que te vas a hacer rico y que Dios quiere que seas una persona de mucha influencia, de éxito y cosas así de este mundo. Más bien estamos hablando del verdadero cristianismo y el verdadero Cristo, porque aquello que te mencioné hace un momento es el falso Cristo. Estamos hablando de Jesús, el que vino a este mundo. Él predicó: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Él nunca dijo: yo te voy a dar todas las comodidades. Nunca dijo: conmigo se van a ser resueltos todos tus problemas. Nunca dijo: conmigo vas a tener todo tipo de beneficios. Es cierto, Él promete cosas, pero Él, las condiciones que da fue: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígame. Y ahí puedes entender cómo la emoción queda fuera, porque el negarte a ti mismo no es nada emotivo, ni es nada romántico, ni nada agradable a la carne. Tomar tu cruz tampoco es nada agradable, y seguir a Jesús en su ejemplo de negación, de servicio, de amor, tampoco es algo romántico. El amor que Jesús predica no es nada romántico. El amor que Jesús enseñó fue un amor sacrificial. Estando en el Getsemaní, estuvo en grande angustia. Estando en el Getsemaní, su sudor era como grandes gotas de sangre, porque había una angustia extrema. Ahí no había nada de romance, ni había nada de ese tipo de sensaciones que a veces la sociedad nuestra nos ha enseñado a buscar y a valorar. De ahí que entendemos que el amor de Dios está fundamentado mucho sobre la comprensión de la necesidad del prójimo y no conlleva una comodidad hacia quien ama. De hecho, amar implica un sacrificio muy alto, un riesgo muy alto. Nada más ve la persona de Cristo Jesús. A Él le costó la vida misma. Cuando nosotros vemos esa grande diferencia, por un lado Dios dice: tienes que entender las cosas para poderme seguir. Por otro lado, el mundo te enseña a depender de tus sentimientos. Ahí es donde chocan como dos trenes de frente. Las dos ideas chocan y entonces es donde la gente no sabe a quién hacer caso, no sabe a dónde ir, no sabe quién tiene la razón. Y muchos han tropezado con las emociones pensando que no son salvos o que se van a salvar sintiendo algo, cuando la realidad es que Dios no te manda
manda a sentir, Dios te manda al arrepentimiento. Y cuando hablamos en términos de la relación que puede haber entre jóvenes, adolescentes, estamos hablando que mucho de eso está fundamentado solamente sobre las puras emociones. No hay como tal un razonamiento, no hay como tal un valorar de una manera fría, objetiva, los pros y los contras. Eso no se toma en cuenta al momento de buscar una relación. Si empezamos a hablar de lo que tiene que ver con el noviazgo en nuestros días, no hay como tal un entrenamiento en los jóvenes de poder valorar sus opciones, sino normalmente los padres exigen a sus hijos y reprenden, pero a veces no hay esa parte de enseñarles a digerir la información, a valorar sus opciones y que puedan entender lo que es bueno y agradable a Dios. De ahí que podemos ver que a veces el mundo empieza a filtrar hacia el interior de la iglesia sus conceptos, empieza a filtrar al interior de la iglesia su manera de pensar, y a veces los jóvenes están con esas ideas que el mundo ha proyectado, porque el mundo lo ha idealizado de tal manera que lo pone muy en alto y que lo dice: mira, esta es la mejor opción, mira cómo todo mundo lo hace, mira cómo sonríen, mira cómo ellos se la pasan muy feliz, tú eres el único que no está experimentando esto, eres como un bicho raro, eres como alguien que el día de hoy está muy ajeno al contexto en el cual vive, estás fuera de este mundo, fuera de esta sociedad, como un extraterrestre. Y los jóvenes que están buscando evadir ese modelo sienten la presión. Pero ¿qué es lo que deben hacer? Muchas veces vemos a los padres queriendo imponer y decirle: no lo hagas, no lo hagas, es malo, es malo, es malo. Es cierto, es malo, pero aquí es donde entonces la razón entra y juega un papel muy importante. Si nunca hemos enseñado a nuestros hijos a digerir y a escoger entre lo bueno y lo malo, ¿cómo es que ellos van a enamorarse de eso y van a decidir por su propia cuenta lo que es bueno y lo que es malo? De aquí que la intención de esta enseñanza sea que podamos entender precisamente cuál es esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia nos dice que debemos utilizar la razón, y cuando tú comprendes algo, eso te da muchos motivos para hacer las cosas. Cuando tú comprendes que estás enfermo físicamente hablando y el médico te da un diagnóstico que muchas veces es muy incómodo, que muchas veces es sombrío, y te dice que debes tener cierta dieta, ciertos cuidados, y tú lo entiendes, eso te lleva a cuidarte, eso te lleva a que tú empieces a tomar decisiones, no es una imposición, y eso es algo que debemos entender. El ser humano no es solamente carne, no es solamente espíritu, también es alma. El alma lo podemos entender con aquella persona que vive dentro de nosotros, el pensamiento que está dentro de ti mira las cosas, pero también piensas, también tienes sentimientos y tienes voluntad. Y en esta alma es donde vienen a residir muchísimas cosas. El cuerpo es la parte material, a veces viene entonces a querer exigir ciertas cosas, y tenemos que entender que lo que le afecta a uno también le va a afectar al otro. O sea, por ejemplo, si tú estás enfermo, espiritualmente te va a costar mucho trabajo buscar a Dios. Enfermo es difícil buscar a Dios, no es fácil. De ahí puedes ver que cuando tu cuerpo está enfermo, también tu alma está enferma. El amor en nuestros días es muy sonado, y de ahí que tenemos que ver qué es lo que debemos hacer. Vamos a Mateo 7:16. Mateo capítulo 7, verso 16, es un pasaje que nos va a ayudar a entender ese tema. Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Mira bien el principio que da la palabra de Dios. Dice que el árbol no se va a reconocer por sus hojas, no se va a reconocer por su tronco, no se va a reconocer por ningún otro aspecto que pueda conllevar la pura apariencia, sino más bien por los frutos. Este es un principio universal, un principio que se puede aplicar en muchísimas áreas de nuestra vida. No es lo que la gente diga, porque el día de hoy puedes ver que mucha gente habla, dice y quiere convencer. Hay gente que intenta, por ejemplo, darte consejos sobre cómo debes llevar tu vida, pero cuando tú miras la vida de ellos, tienen vidas destrozadas, tienen vidas que no tienen nada de envidiable, sino más bien sus vidas están dañadas por sus propias decisiones. De ahí que podemos entender que alguien puede tener una retórica excelente, puede tener elocuencia, pero ¿de qué sirve si no da resultados? ¿De qué sirve si su propia vida no lleva las huellas de un fruto agradable a Dios, que a final de cuentas es un fruto de dolor? Puedes ver gente que en un momento dado quiere imponerte su manera de pensar. Jesús dice, no es la forma en que hablen, no es la forma en que lo digan, ni es siquiera lo que dicen, sino más bien la evidencia que trae como resultado, los frutos que vienen como una consecuencia de lo que ellos están predicando. Jesús de un plumazo deja fuera muchas opiniones, de un plumazo está dejando fuera muchísimas personas que el día de hoy dicen mucho, pero sus frutos son muy pobres.
Cuando nosotros entonces aplicamos esto al tema del noviazgo, entonces podemos empezar a entender qué es lo que hay ahí. ¿Qué es el noviazgo? Bueno, el noviazgo realmente es una historia muy interesante porque normalmente antes del siglo XX no se conocía ese concepto. No sé si tú sabías, pero antes del siglo XX no se conocía así como lo conocemos el día de hoy. O sea, normalmente cuando la gente escucha la palabra noviazgo, piensa que eso ha existido toda la historia de la humanidad. Y no es cierto. Más bien, a principios del siglo XX fue cuando empezó a existir un concepto, pero ni siquiera fue de acuerdo a lo que el día de hoy conocemos. Realmente había un compromiso en aquel entonces y en las diferentes sociedades se fue llevando más o menos de la misma manera. Siempre ha existido una ceremonia de casamiento, pero a principios del siglo XX era el varón quien tomaba la decisión de conocer a la mujer soltera y lo que hacía era típicamente ir a casa de sus padres. El interesado se presentaba con los padres y pedía permiso para visitar al joven. O sea, el asunto era con los padres, esa visita consistía en pedir el permiso. Y a partir de ahí, entonces, el joven empezaba a visitar a la señorita en su propia casa, bajo la supervisión de sus padres y en casa de estos. Nunca era fuera, era la excepción que se llevara a cabo fuera de la casa. De la continuidad y exclusividad de las visitas, conforme se iba frecuentando cada vez más, se entendía que el asunto iba apuntando hacia un matrimonio y por lo tanto se concretaba. El noviazgo entonces, como una relación durable, aparece hasta 1920, 1930 en Estados Unidos y se fue tomando diferentes matices. Anteriormente estaba vinculado muy fuertemente al matrimonio. Entonces, en aquel entonces ser novio implica que la persona tenía planes serios de casarse, que en verdad no estaba jugando, sino en verdad quería una relación seria y formal. De hecho, muchas veces el ser novio era equiparable a llamarse prometido, a ser un prometido. O sea, cuando alguien decía, es mi novio, es mi novia, es que había un plan serio y un proyecto de matrimonio. Este es el concepto que el día de hoy muchos quisieran que se guardara y en algunas iglesias todavía pudieran llevarlo. Conforme apareció el automóvil, la cosa empezó a cambiar, el concepto cambió, porque ahora ya las visitas y las pláticas no eran en casa donde podían ser supervisados o en la casa de la familia de la mujer, sino más bien dentro del automóvil del varón. Y eso implicaba abrir la puerta a muchísimas cosas que no se podían dar en la casa del varón. También empezó a centrarse en actividades como en bailar, en ir al cine, obviamente pagadas con el dinero del varón, ya que no era usual que la mujer trabajara. Y conforme llega a los años 60, la revolución sexual empezó a introducir nuevos elementos, por ejemplo, los métodos anticonceptivos. Y así fue desapareciendo la idea de la relación matrimonial vinculada al noviazgo. El día de hoy tenemos algo que se le llama noviazgo, que ya no necesariamente está vinculado al matrimonio. De hecho, es la excepción. Cuando alguien tiene una relación de noviazgo, es raro, sinceramente, que esté pensando seriamente en el matrimonio. Normalmente, la gente echa mano de esta figura para poder ellos tener un momento de convivencia, compañerismo y otras actividades, pero difícilmente se concreta en un matrimonio. Normalmente la idea que se tiene es que un día se va a terminar esa relación y entonces se tendrá que cambiar por otra persona hasta que pasen 2, 3, 5, los que sean. Y llegue una persona que llene las expectativas, que reúna las características que se anhelan y se aspiran para poder contraer matrimonio. Entonces, el noviazgo, así como lo entendemos actualmente, sobre todo aquí en Latinoamérica, podríamos definirlo como una relación social explícitamente acordada entre dos personas. ¿Para qué? Para acompañarse en las actividades recreativas y sociales, es lo que dice, en la cual se expresan sentimientos amorosos y emocionales a través de la palabra y los contactos corporales. O sea, estamos hablando de que la relación va a mucha confianza y por lo tanto hay muchas actividades que si empezamos a examinar cada una de ellas, vamos a ver los frutos. Normalmente los jóvenes ven este tipo de actividades como algo muy atractivo. ¿Por qué? Porque sobre todo los adolescentes están despertando a este tipo de sensaciones y les resulta muy atractivo el sexo opuesto. La jovencita, por aquello de los 12 años, 13 años, puede variar mucho, pero es quizá una edad que podríamos tomar como referencia. Ella empieza a despertar a esos sentimientos y se da cuenta que los jóvenes son muy atractivos, muy interesantes. A su vez el joven empieza a despertar a ese tipo de cosas, se da cuenta que las niñas son muy interesantes. Sabemos que en ese momento están desarrollándose a nivel corporal, sus cuerpos están adquiriendo características
características que van a hacer de ellos un joven maduro, van hacia esa etapa de la juventud. Sus niveles hormonales están alterados totalmente, sus emociones están en altibajos muy grandes, y sabemos que a veces ellos ni ellos mismos entienden, y a veces a los padres les cuesta mucho trabajo entender a los propios hijos. Podemos ver que cuando un adolescente está en ese tipo de situación, se le hace muy atractiva la idea de un noviazgo, porque es una relación en la cual puede él empezar a investigar por su propia cuenta y empezar a probar cosas. Mayormente cuando todos sus amigos lo hacen. Mayormente cuando sus compañeros lo han hecho. De hecho, no es necesario el día de hoy que lleguen hasta la edad de la adolescencia. Ya hay jovencitas, más bien niñas, de 9 y de 10 años que van por el tercer novio, por ejemplo, ¿no? No sé si tú te has percatado de eso, pero el día de hoy hasta niñas a veces de 8 años ya están pensando en ese tipo de cosas. Y no te espantes con esa edad. A veces desde el preescolar ya están con ese tipo de ideas. Y dicen, es que es mi novio. El pobre niño no sabe ni qué es eso. Pero ahí lo traen arrastrando porque dicen que es su novio. Entonces, no entienden, pero ya hay un entrenamiento, ya hay una idea en la cabeza de esas niñas que se está formando y se va fortaleciendo con el paso de los días. Un adolescente puede empezar a buscar ese tipo de cosas, puede decir quiero mi novia, pero la verdad es que pues no tiene condiciones, porque si él dice, bueno, quiero ir a verla, mamá, ¿me das para el pasaje? Y te das cuenta que quiere el privilegio de un adulto, quiere el privilegio de convivir con alguien, pero él ni es autosuficiente, apenas está en esa formación. Y es ahí donde los padres tienen que tomar un papel muy importante para que enseñen a ese adolescente, esa jovencita, ese jovencito, a que ellos mismos entiendan todo lo que está pasando dentro de ellos y que aprendan y les enseñen a decidir, a que no es nada más el dejarse llevar por los sentidos. En ese punto es cuando muchos jóvenes claudican bajo el efecto de los sentimientos, porque nunca se han puesto a pensar qué es lo que implica una relación de ese tipo. Nunca se han puesto a pensar qué es lo que va a traer una relación de ese tipo, o si va a marcar su vida o no la va a marcar. Interesante pregunta, porque joven, si eso va a marcar tu vida, entonces es necesario que te pongas a valorar lo que viene después, porque si llegas a cometer un error y marca tu vida, esa consecuencia te va a venir y te va a perseguir toda tu vida, toda tu vida. Joven que me escuchas, yo no sé si tú sepas, pero en la adolescencia y en la juventud es donde puedes cometer los mayores aciertos, pero también puedes caer y cometer las peores locuras. Y lo que tú haces en ese momento va a marcar tu vida para bien o para mal. Errores que cometas pueden traer consecuencias para bien toda tu vida, pero para mal. Errores que cometas pueden traer consecuencias para mal, que no te las vas a poder quitar en toda tu vida. Escúchalo bien. En toda tu vida, muchas de las decisiones que tú tomes, no podrás olvidarte de ellas, te van a perseguir hasta el día de tu muerte. Hay consecuencias que así son, pero también hay beneficios de una buena decisión, de una correcta decisión, que te pueden llevar a que tú termines tus días en felicidad, en paz y en tranquilidad, con la gracia de Dios, con la bendición de Dios. Pero el joven no se detiene a pensar eso. El joven no piensa, sino más bien dice, yo quiero una novia, yo quiero un novio. Todo mundo lo hace. Mis amigas lo hacen, mis amigos lo hacen. Mi prima, que tiene apenas 11 años de edad, ya va por el tercer novio. Y cuando me preguntan mis primos a mí, si yo ya tuve un novio, yo tengo que agachar la cabeza y avergonzarme y decir no. Y la presión social es muy fuerte. Pero ese joven está guiándose por lo que siente. Está guiándose por lo que él percibe. Por un lado la presión social, por otro lado lo que hay en su cuerpo, que le dice, quiero explorar eso, quiero entender, quiero ver qué hay ahí. Lamentablemente muchos padres en ese momento no toman el papel que deben y sus hijos terminan descarriándose, presos en las garras de la inmoralidad, presos en las garras de la depresión, porque no se han dado cuenta que después, normalmente una relación en esa edad, lo único que trae es dolor, 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 dolor. Estuve en una ocasión con un grupo de adolescentes que sus padres están interesados en buscar a Dios. Los jóvenes no estaban interesados. Ellos venían porque los traían. Y me acuerdo que les pregunté, a ver muchachos, ¿es bueno
o es malo enamorarse? Se quedaron pensando y me dijeron, pues por un lado es bueno, pero por otro lado es malo. ¿Por qué es bueno? Porque se siente bonito. ¿Y por qué es malo? Porque la verdad genera mucho dolor. Es horrible. Y después de estar platicando, la conclusión a la que llegábamos era que es muy destructivo cuando te enamoras, cuando das pie a esto con la persona equivocada, o en el momento equivocado, o de la forma equivocada. Y veíamos y comprobábamos cómo la buena voluntad de Dios es perfecta. Es perfecta. Los mismos adolescentes lo entienden. Cuando hablamos de los frutos, es ahí donde entonces tenemos que detenernos y no regirnos por lo que nos gusta, sino por lo que en verdad Dios nos haya dicho, y entendamos que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿El noviazgo termina como matrimonio? ¿Termina en el matrimonio normalmente? La verdad es que no. La verdad es que el hecho de abrir la posibilidad de intimar con alguien conlleva sus riesgos. Cuando alguien intima, abre normalmente el corazón a expresar sentimientos, a expresar ideas, que la realidad es que normalmente no se van a quedar en la persona que escuchó. ¿Cuántos casos no hay de jovencitas que abrieron su corazón a un joven y cuando terminó la relación de noviazgo, el joven empezó a regar toda esa información por todos lados? ¿Lo has escuchado? Es muy común. Es muy común. Yo pregunto, si esa jovencita hubiera considerado que está esa posibilidad de que el día de mañana todo lo que ella comentó, sus confidencias, estén en oídos y en bocas de todos sus conocidos, ¿lo habría hecho? De ahí te das cuenta que, ¿por qué la Biblia nos habla de un culto racional? Porque cuando tú valoras eso, entonces tú mismo dices, es un riesgo. Yo no voy a caer en eso, porque ni siquiera la relación que me están proponiendo va a terminar en un matrimonio y por lo tanto me expongo a eso. Y ese es uno de tantos riesgos. Las relaciones de noviazgo duran meses, algunas semanas y cuando bien les va, años. Algunos refieren una relación intensa, muy bonita, pero lamentablemente esa relación termina con un problema. Normalmente los que llevan ese tipo de relación no terminan como amigos, sino terminan más bien con un aborrecimiento, con un rencor el uno para el otro, peleándose. No hay un compromiso, hay muchos derechos, pero no hay un compromiso. Y eso hace que exista la posibilidad de que haya heridas. Dicen, es que queremos estar juntos. Sí, el ser humano busca la compañía de alguien. Es que me gusta, es muy bonita, es muy guapo, me gusta su forma de ser. Pasan tiempo juntos, van hablando, pero después se rompe. ¿Qué es lo que sucede? La mujercita idealiza al joven. Es que no hay otro como él. Es que él es único. Es que si lo dejo, no voy a encontrar otro como él. El joven piensa que ella es la única, pero a veces los jóvenes también tienen la idea de que en cualquier momento pueden cambiarla como si fuera algún objeto. Se dan cuenta después que no era así. Y lo que el día de hoy está fundamentado mucho en noviazgo es en la belleza. Proverbios 11:22. Proverbios 11:22. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Es una figura fuerte. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. ¿Te puedes imaginar el hocico de un cerdo? ¿Has visto un cerdo en su chiquero? Imagínate cómo abre la boca y se ven sus dientes amarillos, afilados. Pero ahí lleva un zarcillo de oro en su nariz, como si fuera un arete, un piercing, ¿no? De oro. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Un zarcillo de oro, una pieza valiosa, una joya, en el lugar más inapropiado. Esa pieza ni es valorada y solamente va a terminar raspada, sucia, y no tiene ningún sentido colocar un zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. La Biblia dice que así es una mujer, y podemos también aplicarla al hombre. Un hombre que resulte hermoso, guapo, atractivo, pero apartado de razón. Nuevamente, la palabra razón. Nuevamente, una persona que puede resultar ser muy emotiva. Es que la quiero mucho, es que para mí es la única, es que no voy a encontrar nadie como esta persona. Muy emotivo, pero es apartado de razón. Suena muy feo, pero así es, porque la palabra de Dios lo que te lleva es a que tú entiendas que ese tipo de cosas pueden ser muy engañosas. ¿Cuáles son los frutos de una relación así? Hace unos años había 500,000 adolescentes embarazadas en México cada año. ¿Por qué es que este número es tan alto? 500,000 adolescentes embarazadas aquí en el país cada año. ¿Por qué? Precisamente porque se abre la posibilidad a que haya ese tipo de permisos, porque no hay una supervisión, porque el joven no sabe ni ha medido bien las consecuencias, solamente lo único que quieren es disfrutar de su vida. Y luego el joven no responde, no le cumple a la señorita, le dice, es que yo te voy a querer, es que yo te voy a amar, es que yo voy a estar contigo, es que tú eres para mí la única persona, pero en el momento en que resulta que hubo un embarazo no deseado, el joven se desaparece, ya no contesta el teléfono, ya se muestra muy ocupado el señor, ya ahora sí se dedica a estudiar, ahora sí está dedicado a trabajar, y se desaparece. Y después resulta que la abandonó. ¿Quién tiene que cargar con eso? Con esa responsabilidad.
la responsabilidad de un hijo? Pues la jovencita. La jovencita es la que tendrá que cargar con esa responsabilidad y ya habrá renunciado a la posibilidad de tener un matrimonio exitoso, de tener un matrimonio al lado de un joven que valga la pena y que sea un joven que la ame, que la quiera, que la respete, que le dé su lugar. Al hacer eso y al haber sucedido eso, habrán renunciado a esa posibilidad de vivir un matrimonio con dicha y sobre todo buscando a Dios. Pero tan fácil y tan atractivo que resulta el tener ese tipo de oportunidad y de privilegios en una relación de noviazgo. Es tan atractivo para un joven. Es tan atractivo el tener ese tipo de permisos. Pero cuando vemos que llega a suceder ese tipo de cosas, los jóvenes dicen, es que nunca pensé que podría pasarme. Y los jóvenes, cuando llegan a responder en el mejor de los casos, terminan truncando sus estudios, terminan truncando su vida académica y tienen que buscar un trabajo para el cual muchas veces no están capacitados, porque ni tienen los conocimientos y ni tienen la experiencia. Y terminan muchas veces dando a la jovencita una vida muy precaria. Si ellos hubieran entendido lo que podría pasarles, los peligros que podrían venir después de cometer ese tipo de cosas, te aseguro que lo hubieran medido. Pero no se toma en cuenta. Lo único que quieren en ese momento es disfrutar de las cosas. Es el privilegio. Eso es lo único que quieren. Cuando la Biblia nos habla de que debemos ceñirnos a la razón y entender. ¿Sabías tú, jovencita, que el 80% de los jovencitos confiesa, fíjate, el 80%, 8 de cada 10 jovencitos confiesa que su único interés al tener una relación de noviazgo y sobre todo cuando hay permisos más allá, es querer solamente jugar con la muchacha y luego dejarla? 8 de cada 10 jóvenes en el anonimato lo han confesado. Cuando les preguntan y nadie sabe su identidad. A ver, ¿qué buscas? ¿Qué es lo que quieres en realidad? ¿La quieres a ella? La verdad es que lo único que quiero es esto y después la cambiaría. Palabras más, palabras menos, es lo que buscan. Entonces imagínate, si 8 de cada 10 afirman eso, quiere decir que hay 2 que no buscan eso. Quiere decir que normalmente quien está buscando ese tipo de relaciones no busca nada serio. Y tienes pocas probabilidades de encontrar a alguien que en verdad quiera una relación seria, una relación duradera, que pueda llegar al matrimonio y que no te vaya a fallar en sus compromisos. Si hablamos de frutos concretamente, podemos hablar que una relación de noviazgo no hay un compromiso seguro. ¿Qué garantía tienes de que te va a responder? ¿Su palabra? ¿Quién habla verdad el día de hoy? ¿Quién no miente el día de hoy? Hoy es muy fácil mentir. En nuestros días, para la gente y para la persona que no conoce a Dios, la mentira es el pan de todos los días. Todo mundo miente. En todos los medios de comunicación mienten. Toda la gente que está en eminencia miente. ¿Conoces a alguien que nunca miente? Es tan fácil mentir y es tan fácil fingir para la gente en nuestros días. Y he conocido jóvenes que son capaces de llorar con la jovencita. Los he llegado a ver. Cómo son capaces de arrodillarse delante de ella en la calle, en la vía pública, bajándose de un carro muy bueno, de un carro caro, para rogarle y de rodillas decirle, por favor, no me dejes, te amo, te quiero, para levantarse de ahí, reírse e irse a ver a la otra. Los he conocido, los he llegado a ver. He llegado a ver jóvenes que a una semana de casarse, todavía están buscando una relación íntima con otra persona, teniendo ya una semana de por medio para su boda. ¿Qué garantía tiene cada quien de que en verdad está hablando verdad? De que verdaderamente está conduciéndose con veracidad. Si somos honestos, no hay ninguna garantía en ello, no lo hay. Eso es lo que es razonable. De ahí que se tiene que conocer muy bien a una persona para poderle creer verdaderamente. Entonces, cuando una persona practica la mentira, ¿qué seguridad tienes que te va a decir verdad? Que a veces siempre vas a ser el único o la única. Pero sin embargo, hay privilegios. Esos privilegios traen consecuencias. Como te decía, cuando intimas y se rompe esa relación, la información empieza a regarse. Cuando llega a haber intimidad y después cambia, sea que haya caricias, sea que haya otras cosas, y después lo ves con otra persona, vas a ver el dolor que se siente, saber que ya está con otra persona. Se arriesga mucho. Podemos ir enumerando los diferentes aspectos en los cuales hay un riesgo, pero no me daría tiempo de terminar la enseñanza. A final de cuentas, lo más probable es que se termine esa relación. Esa es la verdad. Y después terminarás en depresión, porque lo extrañarás o la extrañarás, y entonces verás cómo tu soledad se acentúa más. Otro fruto son los celos. Cuando hay una relación de noviazgo, debido a que no hay nada sobre lo cual esté fundamentado, pues obviamente hay una desconfianza en la fidelidad en la relación. Oye, si no tienes nada sobre lo cual asegurar que tienes
la persona, la exclusividad sobre esa persona y que va a ser duradero, pues obvio es que vas a estar cuidándola de que no se te vaya a ir. Es algo natural, que vas a estar preocupado porque no vaya a estar empezando a mirar a la otra persona o está empezando a buscar un nuevo romance. ¿Y eso a dónde te va a llevar? A los celos que son totalmente injustificables, porque no hay un compromiso formalizado. Pues así funciona el noviazgo, es para mientras los dos estén de acuerdo, y si alguno de los dos no está de acuerdo ya, pues ahí nos vemos, con permiso, ya. Es que yo te quiero, pero yo ya no, discúlpame, yo ya no. Y luego lo clásico, ¿no? Es que no eres tú el problema, soy yo, es que yo... El pretexto para dar el cortón a la otra persona, ¿no? Y eso te genera incertidumbre y genera celos. Imagínate vivir en una vida llena de celos. Razónalo. No estás ni casado y eres celoso. Imagínate cuando te casas. Vas a experimentar la posesividad. Es una causa natural de los mismos celos. ¿Con quién estabas llamando? ¿Con quién estás hablando? ¿A quién mensajeas? ¿Por qué llegaste 15 minutos tarde? ¿Por qué no me contestabas? ¿Por qué me dicen que estabas ocupado? Si tus clases terminan a tal hora. Y a veces empieza desde ahí ese tipo de cosas. Es que te vi platicando con fulanita, con fulanito. ¿Qué hay con él? ¿Qué tienes con él? ¿Ya me quieres dejar? Claro, no hay nada firme. Y entonces intenta el joven y la jovencita retenerlo. Lo retienen para tratar de que no se le vaya. Y se creen dueños el uno del otro. Cuando eso está diseñado por Dios para el matrimonio. La exclusividad. La desilusión, porque cuando se ha roto la relación, el tiempo que invertiste ahí se fue a la basura. ¿Qué de bueno te dejó? Pero esa es la verdad. Cuando se termina la relación, ¿qué de bueno te dejó? Solo te dejó un corazón roto. Gastaste dinero, porque eso sí, se derrocha dinero en ese tipo de relaciones hasta donde se pueda. Se rompe la relación, ¿a dónde quedó ese dinero? Quedó solamente ahí, en una pérdida. El tiempo que invertiste, cuántas horas no pasaste ahí en el teléfono, pegado en el chat, platicando con la persona, y todo para que después fuera una ilusión. Así como el vapor se desvanece, así se desvaneció el amor y se desvaneció lo bonito de la relación. A veces años perdidos en los cuales no hubo ningún beneficio. Heridas por haber abierto tu alma. Dios te delimitó que únicamente lo hicieras dentro del matrimonio, y como diste derechos a una persona con la cual no había ningún compromiso, pues por lo tanto entonces esa persona en cuanto quiso se fue. ¿Y qué es lo que dejó en ti? Heridas, temor de que todo el mundo se entere de cosas tuyas. Qué horrible es vivir así. Quien lo ha experimentado se dará cuenta cómo vivir en esa incertidumbre, de pensar que pueden empezar a hablar y a regarse la información por allá, por todos lados. Es horrible. No hay compromiso. Pues ¿qué podías esperar si no hay ningún compromiso? ¿Qué puedes esperar? Esto que te estoy platicando. Todos tus secretos, tan celosamente los guardaste y solamente se los dijiste a esa persona, pensando que era un buen depósito, pero no, te traicionó y lo empezó a regar. Tu mayor secreto, lo más guardado y celoso. ¿De qué sirvió guardarlo tanto tiempo cuando termina en boca de todos? Y eso te mete a ti en un problema muy grave de depresión, de frustración. Todas tus intimidades, cosas que no le hubieras dicho a nadie más que a uno u otro. Quizá cosas que solamente sabías tú y Dios. Después son parte de la opinión pública. ¿Qué más? Llegas a experimentar un sentimiento de haber sido utilizado, pues como no hubo compensación, todo lo que le diste a la persona, diste mucho, no recibiste gran cosa. Va a generar amargura, odios, resentimientos, vas a pensar mal de los demás. La gente luego llega a la creencia, es que todos los hombres son iguales. Pues sí, pues si estás en este tipo de relaciones, te vas a encontrar con hombres que son muy parecidos. Pero eso no quiere decir que todos los hombres, todos, sean iguales. Pero ¿de dónde viene ese prejuicio, ese sentimiento? Precisamente viene del haber dado pie a ese tipo de cosas, de privilegios, sin tener ninguna garantía de por medio. Ya después la gente dice que ya no quiero saber nada de hombres, ya no quiero saber nada de mujeres, prefiero quedarme solo. ¿Y cuántas cosas no pueden derivar de esto? No solamente eso, se distraen de los deberes cotidianos, descuidan los estudios, descuidan del trabajo, descuidan atender a la familia, problemas familiares, ¿verdad? Porque con los padres ven que empiezas a descuidar tus deberes, claro que te van a llamar la atención. ¿Y qué decir de vivir fuera de la realidad? ¿Qué decir de lo que traerán los tocamientos? Porque implicó una pérdida de respeto. No te sentirás igual, te sentirás con una indignidad, tu conciencia te remorderá y te dirá, no estás limpio, no estás limpia. Y es curioso, ¿no? Pero los jóvenes, cuando se les llega a preguntar, oye, ¿cuántas novias has tenido? No, pues he tenido como 2 o 3, los que sean. Oye, ¿y cómo quieres que sea tu esposa? No, pues yo quiero que sea así, así, así. ¿Cuántos novios quieres que haya tenido tu esposa antes que tú? No, yo quiero una que no haya tenido ningún novio. Oye,
tú estás teniendo ya varios, pero fíjate cómo un joven de alguna forma idealiza eso, el querer una persona pura, una persona digna. Es de alguna forma lo que idealiza. Pero las jovencitas caen en ese juego, pierden su dignidad, su autoestima es dañada, pueden perder la virginidad. ¿Qué decir de las depresiones, de los abortos, de la esterilidad o la muerte? Es lamentable, pero me acabo de enterar de una jovencita de 15 años que cayó en ese tipo de relación. Solamente una vez hubo un contacto de ese tipo, suficiente para que él la contagiara a ella. La misma historia, es que eres la primera, eres la única, etcétera, etcétera. La contagió de una enfermedad, ella no se cuidó, perdió la matriz. A los 15 años perdió la matriz. A los 15 años ha renunciado a la posibilidad, ha perdido la posibilidad de ser madre para toda su vida, por un juego. Si esa jovencita hubiera sabido que esto le iba a pasar, te aseguro que no lo hubiera hecho. Pero es el mundo el que viene a presionar. Es bonito, es atractivo, es algo que tienes que probar. ¿Cómo vas a quedarte fuera? ¿Qué decir de las enfermedades que puedes contraer? Las muertes como una consecuencia de las enfermedades de transmisión sexual, los traumas complejos, heridas, inseguridades, y llegando hasta el punto de los suicidios, hijos no deseados que llegan en el momento más inoportuno en ocasiones, proyectos académicos, formativos y laborales truncados, económicamente afectado, hijos abandonados al cuidado del gobierno, de los familiares o en la soledad de la casa frente a la televisión. ¿Y qué decir de la pérdida de salvación? Mira, cuando examinas todo esto, esos son los datos reales. Esto no es regirse por una emoción. Esto no es regirse por lo que sientes, no es regirse por sentimientos. De ahí que entiendes por qué Dios te dice que sea tu culto racional, porque entonces ahí es donde estás viendo que no es por emociones, sino cuando tú examinas los frutos y examinas las consecuencias que trae. ¿Verdad que es lúgubre? ¿Verdad que es algo de temerse? ¿Verdad que es algo que debemos tener cuidado? Cuando tú ves y valoras y te sientas en verdad a meditar, dices, momento, antes de tomar este tipo de decisiones, la pienso no una ni dos, más veces. Eso es un culto racional. Ahí es donde entra la razón, donde debemos sentarnos y valorarlo, porque si tú llegas a cometer un error, sea un embarazo, sea una infidelidad en el noviazgo, que no sería, no sé cómo llamarlo, pero vamos a llamarlo así. Tienes una novia, un novio y te es infiel. ¿Eso qué va a dejar? Va a dejar una desconfianza en tu propia vida. ¿Y esa desconfianza cuándo se va a quitar? Te aseguro que lo vas a hacer con tu marido también. Vas a sentir una desconfianza hacia él. Vas a tener ese tipo de cosas que te van a perseguir. Conciencia manchada. Cuando llega a ver ese tipo de cosas, toda tu vida va a estar. Cuando te brincaste límites antes del matrimonio, cuando estás en el matrimonio también te los brincarás. Sería muy excepcional que no lo hicieras. Estás acostumbrado a brincarte los límites. ¿Qué se puede esperar si es esa costumbre, ese hábito? Cuando ves los frutos, dices, eso no es agradable a Dios. Y bueno, la pregunta brinca entonces. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios o cuál debe ser la manera para contraer matrimonio? La Biblia da una alternativa. Vamos a Mateo 1:18. Mateo capítulo 1, verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. La Biblia habla del nacimiento de Jesucristo y nos sitúa en el contexto judío. Los judíos son el pueblo de Dios. Dios les dio sus leyes. Dios les dio a ellos todos sus mandamientos para que ellos los guardaran. Y mucha de la voluntad de Dios es revelada a través de ese pueblo. Jesús no nació de un matrimonio que hayan tenido una experiencia de noviazgo. Jesús no nació de un matrimonio que hayan tenido una experiencia como la que estamos platicando. Más bien utiliza aquí, dice que estaba desposada María, su madre. Estaba desposada. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Te voy a explicar. En la Biblia hay una diferencia muy clara entre el matrimonio y el desposorio. El desposorio es lo que podríamos llamar el equivalente o lo que podría ser la alternativa bíblica al noviazgo. María estaba desposada con José. Eso quiere decir que había un compromiso. No se habían juntado, no se habían casado, pero era un compromiso. Ese fue el punto de conflicto por el cual, cuando ella se vio embarazada, se halló que había concebido y que esperaba un hijo. Ese era el punto de conflicto. ¿Cómo es que estando en ese compromiso había resultado embarazada? Dice la Biblia que José era justo, quiso dejarla secretamente, pero Dios le dijo, espérate, lo que en ella se engendra es del Espíritu Santo. Por eso era difícil. Si hubiera sido en nuestros días, si hubiera sido una relación de noviazgo como la conocemos, entonces no hubiera sido lo extraño, ¿verdad? Porque el día de hoy una novia o alguien que tiene una relación de noviazgo resulta embarazada, ¿quién se extraña? ¿Quién se escandaliza? Al contrario, dicen pues ya resultó embarazada, pues ni modo, porque no hay como tal un lineamiento, un respeto.
no es ya algo muy común. ¿Qué es el desposorio? Bíblicamente hablando, te lo voy a decir. Es un compromiso formal entre dos personas que desean casarse. Voy a irlo desglosando. Es un compromiso. Estamos hablando que en este modelo sí hay un compromiso y es formal. O sea, no es nada más de que, bueno, yo te lo digo a ti y no se lo digas a nadie y nomás nosotros lo sabemos. No, sino hay una formalidad a nivel social y a nivel familiar. A nivel social, la sociedad lo va a entender, sobre todo la sociedad dentro de la Biblia, de lo que es la iglesia, la congregación, que es el círculo en el cual nos movemos más en ese tipo de cosas. Las familias van a estar conscientes, avisadas, entre dos personas que están físicamente maduras. O sea, aquí no hay personas que, no califican personas que estén físicamente inmaduras, como lo sería el caso de los adolescentes. También emocionalmente, porque muchas veces los adolescentes ni están maduros emocionalmente, no saben lo que quieren todavía. Ese tipo de casos llegan a manifestarse hasta en jóvenes arriba de los 20 años, que todavía no saben lo que quieren. Por eso es importante señalar que debe ser que el joven debe estar maduro emocionalmente. Espiritualmente también, yo te voy a explicar las razones, y tienen el deseo de casarse. No hay otro fin. No hay ningún fin de perseguir como tal algún beneficio, sino el único deseo es casarse. Y entonces el objetivo del desposorio es que puedan entablar una relación y una amistad estrecha para conocerse, con el propósito de unir sus vidas en matrimonio. Hay límites, como tú lo puedes ver en el texto. Ahí no había como tal una práctica de libertad o de libertinaje más bien. Eso quiere decir que no hay un contacto físico, no hay como tal un caricias, sino es solamente un periodo de estrechamiento en cuanto a la relación y comunicación. Eso quiere decir que cuando una joven tiene un proyecto serio, y esto cierra muchas posibilidades, porque nada más los valientes se atreven a hacer esto. Esa es la verdad, nada más los valientes. Oye, por un momento detente a pensar, un joven que no quiera este tipo de esquema, ¿por qué será? ¿Por qué? ¿Por qué un joven va a rehusarse a un compromiso de este tipo? ¿Por qué? Es obvio, porque no busca nada serio. Pero un joven que busca algo serio tendrá inconveniente en ceñirse a este esquema. Un joven que en verdad tiene un proyecto serio y formal de contraer matrimonio, ¿tendrá inconveniente si en verdad está buscando algo serio? Yo creo que no, porque busca algo serio. Es un compromiso en el cual va a haber un respeto, en el cual va a haber un conocimiento y en el cual van a llevar a cabo los preparativos para su boda. Eso quiere decir que si es formal, debe haber un conocimiento y consentimiento de los padres de ambos, sobre todo en el caso de cuando son cristianos. O sea, los padres deben estar conscientes y deben dar su consentimiento. ¿Por qué? Porque papá es la salvaguarda, mamá es la salvaguarda, sobre todo cuando conocen a Dios. Porque, oye, jovencita, jovencito, si tú trabajas muchos años, trabajaste, sudaste, ahorraste y te compraste un coche nuevo, impecable. Es el fruto de años de tu trabajo, de ahorros. ¿A quién se lo prestarías? Muchos dirían, a nadie, porque el primer descuido lo van a rayar. Jovencita, tú eres más valioso que un carro. Eres más valioso para tu papá, eres más valioso para tu mamá. Y ellos van a ver, sobre todo cuando conocen a Dios, van a ver lo que te conviene. Van a cuidarte. Y no es que te quieran privar de que tengas al príncipe azul. Ellos quieren, te aseguro que quieren que te cases, pero quieren que seas feliz. Y sobre la base de lo que ellos han experimentado, te quieren salvaguardar de muchos errores. Eres más valioso que un carro. Tú no lo prestarías a alguien. ¿Cómo crees que te van a soltar a ti nada más así, al primero que pida tu mano? Papá y mamá es el que tiene que estar ahí al pendiente, también ahí cuidando. La congregación debe estar consciente, sobre todo en congregaciones cristianas, porque es un motivo de gozo, que alguien sea valiente, que quiera contraer matrimonio y que quiera hacer las cosas bien. Es alguien digno de admirar. Jovencita, ¿no crees que un joven que piensa de esta manera vale la pena? ¿No crees que un joven así, que diga, por ti, voy a hacer las cosas bien, no voy a perseguir nada, no quiero ningún beneficio egoísta, quiero casarme contigo? Y se ciña y diga, estoy dispuesto a ceñirme a los lineamientos bíblicos. ¿No es alguien que vale la pena? ¿No es alguien a quien tú admirarías y dirías, cuánto me quiere? Pero es necesario que entiendas que este tipo de cosas no las toma cualquiera. Tú vas al mundo, esto suena una locura. Tú vas allá afuera y esto suena algo que da risa. Pero cuando tú lo examinas y lo ves fríamente, sin considerar si sientes bonito, si no sientes bonito, cuando hay un respeto, imagínate un joven que te va a respetar a ti, que no te va a tocar, que va a ser muy respetuoso contigo,
es un joven, como pocos vas a encontrar, como pocos. ¿Quién crees que te convenga más? ¿Un joven que te respete o un joven que no te respete? La respuesta es natural. El que te respeta es el que te conviene más. El que está cuidando de medir su distancia contigo. Eso conlleva muchas cosas, porque quiere decir que tiene dominio propio. Y si tiene dominio propio, entonces vas a saber también guardar su distancia de otras personas cuando esté casado contigo. Pero si no sabe guardar su distancia, ¿cómo va a poder guardar su distancia de otras personas cuando esté casado contigo? ¿No te has puesto a pensar en eso? Si no puede guardar su distancia con nadie, ¿qué garantía tienes? Pero cuando ese joven guarda su distancia, tiene ese dominio propio, tiene ese respeto, en verdad, como pocos vas a encontrar así. Pocos vas a encontrar así. Un joven que tenga el valor de ir con los padres y de decirles, Señor, yo quiero casarme con su hija, quiero un proyecto formal, no quiero solamente que sea algo de un rato, en verdad quiero casarme con su hija. Sí, quizás ese joven no tendrá muchas cosas, pero ya el hecho de que vaya a hablar con tus padres, el hecho de que sea capaz de formalizar bien las cosas, porque no es fácil para un joven ir a hablar con los futuros suegros. Te van a poner bajo la lupa y te van a examinar y te van a decir, a ver, cuéntame, dime todo sobre ti. No es fácil, no es nada sencillo. Y si tiene el valor de ir a formalizarlo, es porque en verdad te quiere y porque quiere hacer bien las cosas. Oye, ¿dónde te vas a encontrar otro joven así? Allá en el mundo, un joven que te respete, que te ame, que haga las cosas con formalidad. Que sí es cierto, te va a querer y durante ese tiempo va a haber un romance. Pero fíjate que en el contexto bíblico, una relación de este tipo era tan fuerte, que era considerado como algo equivalente al matrimonio. O sea, era tan formal que tenía que echarse mano del divorcio para poder disolverlo. Por eso es que José estaba en conflicto, quiso dejarla secretamente, porque tenía que empezar de alguna forma el trámite para que socialmente y legalmente pudiera decir, está disuelto el desposorio. O sea, no era un juego. Cuando en aquel entonces alguien se desposaba era porque en verdad iba algo en serio. Y socialmente hablando no se podía disolver así nomás. Es que ya no nos entendimos. No se puede. Por eso es que son valientes aquellos que se ciñen a esto, porque tienen que medirle antes. ¿Con quién? El joven tiene que ver con quién a quién le va a proponer matrimonio. Tiene que saber con quién. Y eso implica responsabilidad. Porque si, jovencita, si ese joven te está proponiendo matrimonio es porque ya estás queriendo ser responsable. ¿Qué quieres? ¿Un joven responsable o uno irresponsable? Ya el hecho de que diga, no, es para terminarlo. Si no, no lo hago. Eso implica de responsabilidad. Ese joven es responsable. ¿Te conviene? Claro que te conviene. Al menos por la responsabilidad, ¿no? Y si ese joven ya vio a la doncella, a la jovencita, y dice, con ella me quiero casar. Y empieza a buscar las instancias para que sea formal. Jovencita, eso quiere decir que tú tendrías que ver bien quién es, porque eso también implica responsabilidad de tu parte. Y si él entendiendo que es un compromiso muy serio, y ella entendiendo que es un compromiso muy serio, entendiendo y aceptando, acatándose, ciñéndose a todos estos términos, se concreta el desposorio sobre el respeto, sobre el dominio propio, sobre no un amor egoísta, sino una relación formal, pública. ¿De qué te puedes arrepentir? ¿De qué te vas a lamentar en el futuro? Por un momento detente a pensar, ¿de qué va a sufrir tu conciencia y vas a vivir atormentado? ¿De qué? Vas a vivir en paz. El día que llegues al altar, por decir así, delante de tus familiares y conocidos, y que jovencita vayas de blanco, y joven, luzcas como todo un novio, vas a ir con la frente en alto. Y no vas a tener nada de qué avergonzarte. Ni remordimientos, ni tristezas por desilusiones pasadas, ni desconfianzas, ni temores de que vaya a ser infiel. Oye, un joven, una joven que se ciña a esto, ¿da pie a pensar que es infiel? ¿Da pie a pensar que va a cometer el día de mañana una infidelidad? Detente a pensar y vas a ver cómo la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Ay, no, pero es que ¿cómo crees en ese tipo de relación? Hay que conocerse antes de proponer matrimonio. ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? Normalmente lo he escuchado de gente que lo practica y después, cuando ves sus frutos, ves que no le funcionó. Porque antes de escuchar la opinión, a mí me gusta ver los frutos. A ver, me estás dando una sugerencia, me estás dando un consejo, ¿en dónde ha funcionado? ¿Lo has hecho tú? A ver cómo te ha funcionado a ti. A ver, ¿quién más lo ha hecho? Quiero ver a qué fin ha llegado. Es que es muy bonito, es una oportunidad para conocer muchachas, muchachos, etcétera, etcétera. Sí, pero ¿qué consecuencias va a traer? Porque a mí no nos debe interesar lo bonito. Eso sería conformarnos a este mundo. Y este mundo presiona, y presiona para que lo hagas, y presiona para que estés bajo ese esquema. Y si no te sientes sola, y si llegas a los 25 años, te sientes ya que se te pasó el tren. Dices, bueno, ya no voy a casar jamás.
Tienes 25 años, jovencita. Tienes 25 años, jovencito. Y ya estás pensando que ya te quedaste. Porque todos tus amigos ya están en ese tipo de cosas. Me gustó mucho un joven que en una ocasión estaba bajo la presión social. No, es que tú tienes que hacerlo, esto. Se burlaban de él porque él nunca había tenido una novia, porque él nunca había hecho algo indebido. No, es que cómo es posible, es que eres del otro lado. Y cuántas cosas no dicen a los jóvenes, ¿no? Y él se levantó de su silla y los miró de frente y le dijo, mira, el día que yo quiera ser como tú, lo puedo hacer, pero tú jamás podrás ser como yo. Otra vez, los dejó calladitos. Así se los dijo, el día que yo quiera ser como tú, lo puedo hacer, pero tú jamás podrás volver a ser como yo. Un joven, cuando tiene sus principios, puede levantar el nombre de Dios en alto. Y cuando tú entiendes todo esto y valoras los frutos, te va a dar mucha seguridad. Cuando tú ves, y sobre todo cuando tú le preguntas a hermanos que tuvieron una relación de este tipo y que el día de hoy están casados, pregúntales cómo les ha ido. Yo te lo puedo decir porque Dios me lo permitió vivir, y en verdad te digo, no tengo nada de qué lamentarme. Nada. Ha sido bendición de Dios. No sé por qué Dios me llamó siendo joven. Él pudo haberme llamado mucho tiempo después, pero Él me llamó siendo joven. En su misericordia Él me dio la oportunidad, y créeme, vale la pena. Cuando tú te ciñes a la buena voluntad de Dios, te das cuenta que es agradable y perfecta. Y te lo digo con toda humildad. Yo conocí muchos jóvenes, muchos de mi edad, muchos. Bajaron tantito el estándar algunos de ellos. Muchos de ellos ni siquiera se entregaron al pecado, así a la manera del mundo. Algunos solamente bajaron tantito el estándar bíblico. El día de hoy los ves lejos de Dios, perdidos. Los ves sus hijos en rebeldía, mundanos, enamorados de las cosas del mundo. Los ves el día de hoy tristes. Los ves el día de hoy como han perdido todo lo que habían tenido en un momento dado. E incluso algunos de ellos se rieron cuando eran jóvenes de tu servidor. Se burlaron. Pero una vez que los frutos han empezado a dar, hoy los veo, yo no me río. Me da compasión. Me conmueve verlos así. Y todo fue por no haberse ceñido a los mandamientos de Dios. Porque Dios, cuando te da un mandamiento, es porque es lo mejor para ti. Es porque te va a guardar de muchísimos problemas. Porque te va a guardar de muchas cosas. Porque es el mejor camino para ti. Porque el noviazgo te va a durar unos meses, años quizá, pero se va a terminar. Y aunque termine el matrimonio, los errores que cometiste ahí van a repercutir de una forma fuerte dentro de tu matrimonio. Pero cuando tú sigues a Dios, no te comes el pastel de primera instancia, pero el placer es duradero, mucho más duradero, mucho más grande. Va en aumento cada día y cada año va en aumento. Cada día va la bendición de Dios. No tienes nada de qué lamentarte, no tienes nada de qué avergonzarte. Si los papás pudieran entender esto, si todos los padres lo entendieran, desde la adolescencia estarían enseñando a sus hijos a guiarlos, a discernir entre lo bueno y lo malo, a entender los pros y los contras, y podrían sus hijos crecer en el temor de Dios, ellos escogiendo lo bueno, diciendo, yo no voy a ser como ellos, yo no voy a ser como el mundo, yo voy a escoger este camino porque es el mejor camino, no porque me lo impusieron, sino porque amo a Dios y porque mi razón está convencida que es lo mejor. Cuando tú estás convencido, nadie te mueve. Y cuando tu papá entrenas a tus hijos y les enseñas el camino de Dios, ellos no serán movidos por nadie. Papá, mamá, vuélvete a tus hijos te necesitan. Tus hijos piden a gritos en ocasiones que les dediques ese tiempo para hablar, para que les instruyas, para que les expliques esto. Esta enseñanza es solamente el principio para que tú te detengas a meditar y entiendas y vayas aplicando todo esto en tu familia. Es solo el principio. Podríamos hablar mucho de los beneficios de la madurez física, de la madurez emocional, de la madurez espiritual. Cada una de ellas tiene un beneficio. Y cuando todas las juntas, todos los aspectos lo juntas en el desposorio, te das cuenta que la voluntad de Dios es perfecta. ¿Quién va a ser beneficiado si la voluntad de Dios es perfecta? ¿Quién va a ser beneficiado? Tú mismo. Tú mismo serás beneficiado. ¿Quién va a ser feliz? Tú mismo. ¿Quién va a sonreír el día de mañana con la frente en alto? Tú mismo. ¿Quién no se va a avergonzar? Tú. ¿Quién va a ver que valió la pena? Tú. Pero cuando tú no lo haces, ¿quién se va a avergonzar? Tú. ¿Quién va a llevar el dolor en su corazón? La desilusión, los celos, la desconfianza, el miedo, la vergüenza, la conciencia atormentada. Tú. Mira la buena voluntad de Dios. Mírala. Mira cómo esta explicación sencilla es suficiente para que tú veas que es la mejor opción. Míralo. Por un lado, amar, por un momento, no pongas a tus sentimientos por delante. Date cuenta que cuando te has guiado por tus sentimientos, te has metido en mayores problemas. Te has enredado tú mismo.
te has enredado tú misma. ¿Qué has salido de eso? Puros problemas, discusiones, todo tipo de cosas. Las emociones no son una buena guianza, son traicioneras. Normalmente tienden a enredarte las cosas. Cuando te has guiado por tus sentimientos, ¿qué ha salido bien? Es raro cuando has acertado algo. Pero mira la buena voluntad de Dios. Mira cómo Dios ha escogido el mejor camino para ti. ¿Y sabes por qué ha escogido el mejor camino para ti? Porque te ama, porque le importas. Aunque nadie le importes y aunque nadie te preste atención, a Él sí le importas. Tanto que estás hoy aquí, a Él sí le importas. Tanto que se preocupó por mostrarte su buena voluntad. Tanto que se preocupó por mostrarte de una manera sencilla pero clara cómo Él ha escogido el mejor camino para ti. El más duradero, el más dichoso. ¿Te ama? Claro que te ama. Te ama, Él quiere que tu vida sea íntegra. Un joven, una joven que está ceñida o que está ceñido a estos términos. Te lo voy a decir quién es. Es un joven verdaderamente cristiano. Un joven que está dispuesto a ceñirse a un desposorio. Es solamente un marido cristiano, un joven cristiano. Un joven cristiano y maduro. Un joven que ama a Dios. Su vida está fundamentada en Cristo. Por eso no es egoísta. Por eso tiene dominio propio. Por eso sabe amar. Por eso. Jovencita, jovencito, ¿qué quisiera para ti? Cuando explico esto, pienso en que estás en una oportunidad excelente para sembrar para tu futuro, pero ojalá siembres en bendición para con Dios. Lamentablemente muchos siembran para mal y cosecharán para mal. Hoy te aconsejo, busca a Dios. Es lo mejor que puedes hacer en tu vida, es lo mejor para ti. Mira el camino de Dios. No te conformes a este mundo, no hagas lo que este mundo quiere, no sigas lo que este mundo está siguiendo. Porque mira cómo terminan, mira cómo está la sociedad. Ese es el fruto del noviazgo entre muchas cosas. Ama a Dios, es lo mejor. Inclina tu rostro. Papá que estás aquí, yo en tu lugar le pediría mucho a Dios, enséñame a instruir a mis hijos. Papá, yo le rogaría a Dios, enséñame a ser un padre como tú quieres. Yo le clamaría a Dios, ten misericordia de mi familia, ten misericordia de mí. Joven, jovencita, yo le pediría a Dios en tu lugar, ayúdame a ver tu buena voluntad. Dios está aquí hoy, Dios está aquí. Ve cómo está tratando con tu corazón. Tienes delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que te vaya bien. Tú vas a ser beneficiado. Tú vas a ver la buena voluntad de Dios, cómo es perfecta. Tú vas a ver cómo Dios ha hecho todo para que tú seas una persona en su presencia con bendición. Escoge la vida, escoge la vida. La pureza, la santidad de Dios trae beneficios, porque ese es un camino santo, una manera santa de conducirse, trae bendición. ¿Cuántos no han echado a perder su vida? Hay vidas destruidas. Joven, ve a los adultos cómo echaron a perder su vida. Si ellos te platicaran sus errores y lo caro que les ha costado, tú dirías, no quiero yo hacer lo mismo. Solo el que obedece a Dios, el que ama a Dios, un joven, una jovencita que ama a Dios, puros, gozarán de la presencia de Dios y las bendiciones que vienen al estar en su presencia. Solo un joven puro. Solo un joven puro. Solo un joven puro es el que estará en la presencia de Dios.
corazón puro y sin vanidades, que sepa amar, el de manos limpias y un corazón puro y
tan hermoso ver cómo Él nos ama. Es tan hermoso ver cómo Él se ha preocupado por nosotros. Su sabiduría tan grande, tan perfecta. Su sabiduría es inmejorable. Nuestro Dios es un Dios vivo y verdadero. Cuando la gente ve los frutos de nuestras vidas, cuando la gente ve cómo nos hemos conducido delante de nuestro Dios, al principio dicen: no, es exageración, es fanatismo. Pero cuando ven los frutos, dicen: yo quisiera lo que tú tienes. Pueblo sabio y entendido es este. Pueblo sabio, y no hay otro Dios como el Dios de ellos, cuyas leyes sean perfectas, cuyos designios sean para la eternidad. Bendito sea su nombre, bendito sea el nombre de nuestro Dios, bendito sea su nombre. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, mi Señor. Gloria a ti, Rey de Reyes. Los hombres, Señor Jesús, sino a tu nombre, Señor Jesús, sea la gloria por tu victoria en la cruz de Calvario. Todos los hombres, Señor Jesús, sino a tu nombre, Señor Jesús, sea la gloria por tu victoria en la cruz. Sea la gloria por tu victoria en la cruz. Sea la gloria por tu victoria en la cruz. Sea la gloria por tu victoria en la cruz. Gracias, Señor, porque nos has dado tu ley. Cada vez que entendemos, Señor, tu camino, vemos que es un camino perfecto. Indignos somos de que nos hayas mirado, Señor. Indignos somos de que hayas puesto tu mirada en nosotros. En verdad queremos amarte. Queremos valorar tus leyes. Queremos valorar lo que nos has dado, Señor. Queremos amarte con todo el corazón. Queremos decirte que queremos obedecerte, Señor. Queremos decirte que no importa, Señor, lo difícil que parezca el camino. Que no importa, Señor, la adversidad. Que no importa la presión social. Queremos agradarte a ti. Es lo mejor, Señor. Guarda, Señor, a estos jóvenes, Señor. Padre, guárdalos, Señor. Ayúdalos a entender, Señor, esta palabra. Ayúdalos a entender tu buena voluntad. Que, Señor, puedan en verdad, Padre, escoger el camino de bendición. Que escojan la vida, Señor, para que te amen a ti, para que ellos sean bendecidos, Señor. Guarda a los padres, instrúyelos, enséñales a caminar y a instruir a sus hijos. Padre, que puedan cada uno, Señor, buscarte, Señor, examinar tus leyes, tus mandamientos, Señor. Queremos, Señor amado, que se levante un pueblo nuevo, Señor. Que de cada joven se levante, Señor amado, una lumbrera. Que pueda, Señor, glorificar tu nombre.
una generación que dignifique tu nombre, Señor. Padre, en verdad, pero eso tiene que venir en las familias. No hay otro camino, tiene que venir de las familias. Levanta las familias, Señor. Levanta las familias para tu gloria, Señor. Que en verdad, Señor, podamos levantar muy en alto tu nombre, Señor. Padre, cuando has sido pisoteado por otros, cuando has sido vituperado, que entre nosotros tu nombre sea levantado, Señor. Que pueda la gente ver, Señor, que hay Dios, que en verdad tú te glorificas en medio de tu pueblo, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Señor. A ser fieles a ti, Señor. A ser fieles, Señor, a ti en todas las cosas. A no rebajar el estándar ni un tantito, Señor. Sino, Dios amado, siempre ir, Señor, hacia adelante. Ir hacia adelante, Señor Jesús. Que en verdad, Señor, podamos estar limpios y sin mancha delante de ti. Limpio, Señor, totalmente. Que tu presencia siempre esté entre nosotros. Que siempre seas tú el principal, Señor, invitado en medio de nosotros. Gloria a ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos, por mostrarnos, por abrir nuestros ojos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.